La primera escuela Waldorf surgió en 1919 a encargo del director de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, que pidió a Steiner que ideara una escuela para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Hoy en día existen aproximadamente 2000 escuelas de educación infantil en 70 países. De esta pedagogía lo que más me gusta es la conciencia que se pone en todos los procesos que los maestros, en los que los maestros acompañamos a los niños, y lo que más me gusta es ver el resultado. Esta escuela me parece que es una escuela donde se cuida al niño, o sea, se le mira paso a paso su ritmo, sus necesidades, y no se les avanza en nada que no tengan en las que no están preparados, ¿vale? Estamos ahí muy pendientes los maestros de que ellos vayan a su ritmo, que vayan haciendo las actividades que necesitan para trabajar lo que les toca respecto a su edad. Por ejemplo, en infantil lo que más tienen que trabajar es la voluntad de trabajar, de jugar, de moverse, de trabajar sus piernas, trabajar sus brazos, y eso lo hacemos con distintas actividades que se van haciendo a lo largo de todo el año. La pedagogía Waldorf me gusta mucho porque desarrolla los contenidos siempre a través de las artes, tanto del movimiento como la expresión artística a través de la pintura, el modelado, el teatro. Siempre está todo impregnado de la parte artística. Entonces los niños y niñas tienen la posibilidad de desarrollar su movimiento, aprender a memorizar y declamar versos, canciones. Cada día cantamos, jugamos, nos movemos, y también el aprendizaje se hace a través de contenidos vivenciales y manipulativos, por lo que no se queda de manera abstracta los conceptos, sino que tienen también una correspondencia con la vida misma, con lo cotidiano. Y esto hace que se pueda también dar un sentido a lo que se aprende, porque lo puedes aplicar en tu día a día. Lo que más me llega a llamar la atención y a gustar, y veo que es diferente, es la importancia que tiene en este caso el arte, la belleza, y cómo a los niños la crean. Y bueno, empiezo a hacer la formación y entonces empiezo a descubrir las formas, digamos el modo de acercar esa belleza, ese arte al niño, y cómo poder ayudarlo para desarrollarse, que a la vez ellos también nos ayudan día a día a desarrollarnos nosotros. Lo que más me gusta de la pedagogía Waldorf es que hace a los niños felices. Les permite descubrirse a ellos mismos y también les permite tener el gusto por aprender, que realmente no les quita las ganas por seguir aprendiendo y por descubrir nuevas cosas. Y también lo mejor de todo es que al final del periodo de toda la enseñanza en la pedagogía Waldorf, los niños son libres, cosa que quizás si se hubiera hecho de otra manera no se hubiera conseguido, pero con la pedagogía Waldorf sí, y esto es lo que más me gusta. Para mí esta escuela es un referente porque se puede teorizar sobre de qué manera se puede educar o qué tipo de pedagogía se puede llevar a cabo, pero todo eso, mientras se queda en la teoría, está ahí en el aire. Y lo importante de esta escuela es que ha puesto una metodología en práctica, y cualquier maestro puede venir y puede ver cómo se trabaja, cómo se enseña, qué actividades y cómo se trabaja también con el arte. Y en ese sentido es un referente porque hay algo que se puede visitar, y entre los compañeros maestros es una experiencia que pueden ellos percibir y vivir. Incluso te diría que si en la universidad hoy en día se habla de pedagogía Waldorf, es una de las razones, diría,
es la existencia de este tipo de escuela y de esta escuela aquí. Yo creo que la diferencia fundamental que hay entre esta escuela y el resto de escuelas es que en esta escuela todo se hace poniendo mucho sentido en todo lo que hacemos, mucha conciencia, y el niño siempre está en el centro. Las principales diferencias que veo entre las escuelas en las que trabajaban anteriormente ahora es el que no se mete prisa a los niños en hacer algo en lo que no están preparados. Por ejemplo, la lectoescritura, el cálculo mental. Los niños de infantil lo que tienen que trabajar primero es su cuerpo para luego poder adquirir conocimientos más mentales. Esa es una de las principales características y diferencias que hay entre la escuela Waldorf y la escuela convencional. Luego otra diferencia también es el juego libre. Aquí le damos mucha importancia al juego libre por eso, para que ellos se fortalezcan y sociabilicen. La diferencia entre esta escuela y otras escuelas es que en la pedagogía Waldorf se permite todavía y se mantiene la vitalidad de los niños. Los niños tienen mucha energía, tienen muchas ganas, mucho entusiasmo, y eso no se les quita. Mientras que en otras escuelas, por el tipo de aprendizaje que es más intelectual, estas ganas, esta vitalidad se va apagando poco a poco hasta que al final acaban estando desmotivados los niños. La diferencia entre esta pedagogía y las otras pedagogías es que también se considera a cada niño en el nivel evolutivo en el que está. Por un lado, y no se intenta adelantar cosas antes de tiempo, y por otro también se intenta educar a cada niño donde está individualmente, aparte del nivel evolutivo donde se encuentra. Y entonces se intenta acompañarlo desde donde está y no forzarle a que esté en un lugar al que todavía no ha alcanzado. También en esta pedagogía lo más importante es el arte. Todo se estudia con el arte, por eso los niños crean sus propios cuadernos de forma artística, es su propia creación, la escritura, los dibujos, todo, hay arte para todo. Y el arte es una de las cosas más importantes en el aprendizaje, porque hace que se una tanto la voluntad como el pensar. Y crea también esa conexión, ¿no?, con lo anímico del niño y esa capacidad de poder trabajar su sentir con el arte. La diferencia de esta escuela entre otras escuelas fundamentalmente está en la concepción que los maestros tienen del ser humano y sobre todo en la forma de llevar a cabo la educación a lo largo de los distintos periodos o distintas etapas. Digamos, el no tener libro de texto, el trabajar con un cuaderno, el trabajar por bloques de 4 semanas, una asignatura o un tema, el poder desarrollar los contenidos de una manera imaginativa, creativa, el introducir mucho las actividades artísticas y las actividades de arte, de movimiento, todo eso le hace cualitativamente muy diferente. Pero sobre todo también al maestro le hace diferente la forma de cómo tiene que trabajar y el por qué debe de trabajar de esta manera en base, digamos, a los fundamentos que esta pedagogía detrás lleva. Pues los septenios realmente para nosotros realmente es lo que Rudolf Steiner nos dio como indicación para poder acompañar a los niños en periodos de 7 en 7 años. El jardín de infancia, que es el que a mí me incumbe, realmente lo que tiene de los 0 a los 7 es el movimiento y es la voluntad. Y las aulas están preparadas para ello y los maestros acompañamos a razón de eso. El niño tiene que formar su cuerpo físico desde esa base fuerte de voluntad y de movimiento. Los septenios son periodos de 7 años donde se va formando la experiencia, el carácter y la espiritualidad también, que es un punto muy importante en la pedagogía Waldorf. Los 3 primeros septenios son los más importantes de la vida porque se va desde el nacimiento hasta los 21 años, que es el periodo adulto, ¿vale? En el periodo que yo trabajo, en el septenio que yo trabajo, es el primer septenio, que es de 0 a 7 años, que es la etapa de maternal e infantil. Esta etapa es muy importante, como he dicho en otras ocasiones, porque se trabaja la voluntad.
los niños aprenden a través de la imitación. Las personas adultas que les rodean son muy importantes para la vida de esos niños porque son su ejemplo a seguir, ¿vale? Otro ejemplo de trabajo en el primer septenio es el juego libre, donde ellos van empezando a sociabilizar, van empezando a llegar a acuerdos en el juego, pues ayudarse unos a otros. La parte intelectiva empieza a desarrollarse poco a poco a partir del segundo septenio, que es la etapa de primaria. Es ahí donde los contenidos más intelectuales se van vehiculizando a través del arte y poco a poco van tomando cada vez más presencia según va creciendo el niño o niña. En cada septenio está enfocado para que el niño desarrolle ciertas habilidades y ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí eso se respeta. Esta pedagogía atiende la etapa evolutiva de cada niño. No es lo mismo un niño en los primeros 7 años que en los segundos que en los terceros. En el primer septenio se trabaja mucho con la bondad y con el hacer, con la voluntad. Los niños de infantil están siempre haciendo, siempre cantando y todavía no están preparados para aprender a leer y a escribir. En el segundo septenio lo fundamental es el arte, de nuevo el hacer, pero también esta vez relacionado con el sentir. Y lo que más se trabaja en el segundo septenio es la belleza. Eso es lo que se busca, tanto en los cuadernos como en las canciones, como en todo lo que se hace. Y en el tercer septenio se trabaja más con el pensar. Y ahí sí que nos parecemos ya un poco más al resto de escuelas, porque ya viene un poco el rendimiento académico, pero también de nuevo el arte nos acompaña hasta la última clase antes de ir a la universidad, y el hacer, también el hacer. Por eso en el tercer septenio se trabaja mucho también con los proyectos y con buscar actividades profesionales, como puede ser la carpintería, como puede ser la cerámica o la talla de piedra, muchas cosas, cestería. La pregunta que haces en relación a los septenios, digamos que es muy amplia de contestar por el contenido que tiene, pero sobre todo porque es también el fundamento de las distintas etapas educativas. Y ese desarrollo lo que hace es que en ese periodo se trabaje única y exclusivamente según esas facultades o capacidades que se han despertado en el niño y no antes. Tú tienes un periodo, por ejemplo, de educación infantil durante los primeros 7 años que todavía el niño está dentro de una gran envoltura donde tiene que desarrollar la fantasía, el movimiento, la voluntad activa y creadora así con su juego. Si tú ahora le metes y le dices, ven que te voy a enseñar ahora las letras, que te voy a enseñar los números y las operaciones, estás metiendo, estás sacándolo, llevándolo a un sitio que no le corresponde. Él está todavía haciendo su estructura corporal. En otro periodo, en el segundo septenio, cuando ya dices, entro en la etapa de escolarización, ¿no?, de primaria, ahí tienes todavía un desarrollo de imaginación, de poder entonces entrar con los contenidos del mundo, pero no de una manera intelectual, porque todavía no tienes el juicio desarrollado, pero necesitas conocer el mundo y ahí entonces hay que transmitir todos los conocimientos de una manera más imaginativa, viva, creativa, artística, no intelectual y muerta, no apelando a juicio. Eso corresponde a otro septenio, a los 14 años en adelante. Ahí sí, en el periodo en el que tú te encuentras, ya ves que cuando trabajamos en la clase existe una metodología en donde hay un pensar, hay un observar, hay un extraer conclusiones. Corresponde a esa etapa, a ese periodo. De ahí una educación en base a los septenios. Pues Marco, yo vine a esta escuela, yo realmente no sé si vine a esta escuela o la vida me trajo. Sinceramente creo que formaba parte de mi biografía. Yo trabajaba en otras escuelas que eran públicas y concertadas y no había oído nunca de ella, pero esta amiga que estaba viviendo en el centro de Europa me habló de ella y además me dijo que había hacían la formación de pedagogía Waldorf aquí en Alicante y nada, fue todo muy rápido. Llamé, me matriculé en la formación y luego a los 2 meses de estar en la formación pidieron que si queríamos hacer las prácticas en un aula de infantil
Me ofrecí voluntario porque por mi trayectoria familiar podía permitírmelo y empecé a hacer las prácticas en el aula con una compañera y nada, y ahí ya fue rodando todo y surgió una baja por maternidad, me ofrecieron coger la clase y hasta el día de hoy ya llevo 6 años. Sí, yo conozco esta escuela desde hace muchos años, cuando estaba solamente la parte de la escuela infantil, y he tenido la suerte de poder ver desarrollar la etapa primaria con el transcurso de los años. Yo conocía la convencional y aparte, bueno, había colaborado en ocasiones con algunos proyectos en algunas escuelas rurales y también había hecho de guía para ciertos colegios, etcétera. Y fue cuando ella me abre, digamos, los ojos para descubrir lo que hoy, vamos, es mi forma de vida, digamos, es mi causa, ¿no? De esta escuela lo que más me gusta es que siempre tenemos que trabajar para conseguir el ideal que queremos. Entonces es un continuo desarrollo personal. ¿Sabes lo que más me gusta de esta escuela realmente? Es veros a vosotros crecer en ella y ver cómo ha dado y ver el resultado de cómo se ha acompañado desde maternal, infantil, primaria y ahora veros así tan grandes y tan desenvueltos. Lo que más me gusta de trabajar aquí en la escuela es la unión que tenemos entre las familias y los maestros, que vamos todos a una. No es que el maestro vaya por una línea y los padres por otra, no. Eso es un acuerdo que se llega entre las familias y los maestros y siempre mirando por el bien común del niño. El niño siempre está en el centro de la educación en la pedagogía Waldorf. Esta escuela me gusta porque se está desarrollando año a año, creciendo y desplegando en un potencial muy bonito, y cada vez hay más familias que están interesadas en esta pedagogía, se está dando a conocer cada vez más, y los niños y las niñas pues tienen aquí la oportunidad de completar toda la etapa primaria y vivenciar la pedagogía año a año. Aquí somos todos, digamos, un engranaje y que hace que una máquina, pero una bella máquina, funcione y lleguemos todos a la vez a un fin, que al final ese fin tiene mucho que ver con la felicidad de tanto del maestro como del niño y evidentemente de su aprendizaje. Entonces la recompensa cuando sales de aquí todos los días es muy grande, muy grande. Aparte de ser maestra, también soy madre de 2 niños. Una tiene ya 15 años y el otro tiene 10. Y no trabajo solamente aquí porque me gusta mi trabajo, sino también para que ellos puedan tener una escuela, porque para mí es fundamental que ellos puedan ir a una escuela Waldorf. Y en ese sentido, pues muy contenta con mi trabajo, porque aparte de ser el que me gusta, permite que mis hijos puedan ir a la escuela. Pues bueno, yo creo que la idea de no ser lo corriente, porque al fin y al cabo para los niños pequeños es más fácil todo y la infancia se pasa mejor si estás en la naturaleza, no todo el día machacando, enseñando a leer con 5 años, que ahí un niño no quiere aprender eso. Y no sé, yo tengo muy buenos recuerdos de cuando corría, saltaba, jugaba, trepaba a los árboles, íbamos a la charca a chapotear y no sé, eso al fin y al cabo un niño de otra escuela se lo pierde mucho y es lo que me gusta de esta escuela, poder un niño disfrutar cada septenio y lo que le toca. Desde mi punto de vista, esta escuela se diferencia a las convencionales porque en esas, según me han contado, es cada cierto tiempo una semana de exámenes en el que puedes tener perfectamente 6, 7 exámenes y acabas reventado. Y por ejemplo aquí tienes un periodo entero que son 3, 4 semanas y luego ya tienes el examen cuando te ha dado tiempo para entenderlo todo, estudiar bien y ese tipo de cosas. Y además allí
está todo lleno de gente y puedes conocer a 5 o 6 personas que es con las que vas, pero luego aquí, que somos menos, pues prácticamente conoces a toda la escuela, o a la mitad por lo menos. Y me parece que es mucho más social este tipo de escuela. Al niño se le ayuda a aprender mediante canciones, juegos, porque allí te ponen la pizarra entera y tú lo copias, lo memorizas y lo aplicas al examen. Pero aquí, pues tanto saltando a la comba, cantando las diferentes cosas, jugando, por ejemplo, con el juego para aprender las decenas, las centenas que utilizábamos en los saquitos con piedrecitas, y me parece que eso te ayuda mucho mejor a coger las cosas, porque los de otra escuela yo pienso que todo lo memorizan y aquí más que memorizarlo lo interiorizas, lo aprendes, y si en un momento dado en otro lado te preguntan, tú sabrías decirlo, porque allí lo memorizan y a los 2 años ya lo tienen olvidado. Esta escuela me gusta por otras cosas, aparte de que me he pasado aquí toda mi vida, porque siento que tenemos un método de educación diferente que, aunque pueda ser más relajado o parezca peor, al final podemos acabar sabiendo más que los métodos convencionales de estudio. Pues me gustan muchas cosas, pero me gusta que el profesor acompañe a su alumno desde la primera clase hasta el final, que conozca al alumno, que sepa pues lo que le es más fácil y más difícil. También me gusta que enfocan el aprendizaje de aquí para que ese alumno le pueda servir en su vida y pueda darle provecho a lo que hacemos aquí. En otras escuelas, yo he ido a una escuela pública, bueno, he estado en varias, y pues la diferencia que hay es que a lo mejor allí, pues, por ejemplo, física, te dan solo las fórmulas, y aquí pues primero experimentas cómo va la polea y todo eso, y entonces pues es más fácil aquí, porque primero lo experimentas y después lo das. Allí en realidad te dan la fórmula y después haces la fórmula sin entender nada. Yo cuando vine aquí noté que se tocaba mucho más la flauta, se hacían cosas más con el cuerpo, y después a la hora de sentarte a trabajar pues no sé, te sentías como más libre a la hora de hacer pues las cosas de la mesa. Allí lo que hacían era darnos cuadernos, no como aquí tener que poner la portada y escribir todo. Allí teníamos ejercicio, estaba todo hecho a impresora. Sí. Y entonces pues no era muy divertido, y aquí en el Waldorf hacemos todo prácticamente con juegos y eso. A mí esta escuela pues me gusta, puesto que tenemos un método Waldorf, no hay tanta presión, tanta, ¿cómo llamarlo?, tanta exigencia como por ejemplo en muchas otras escuelas. A mí esta escuela me gusta bastante, puesto que pues, yo he estado aquí desde que estábamos en maternal, hemos pasado a infantil, todo con tus compañeros. Ya después no empiezas desde primero de primaria en infantil a hacer exámenes ni nada. Sencillamente disfrutas de tu infancia y cuando llega el momento te pones a estudiar lo que toca. No adelantarlo para que seas más listo o más en lo que sea, tengas más posibilidades de trabajo. Yo no lo creo así. Pues a mí fisiología me ha gustado mucho porque, bueno, yo pienso estudiar medicina, y entonces pues siempre los cimientos están bien que te los den como es debido y no que te suelten la parrafada en un dibujo y tú tener que aprendértelo de memoria para un examen que luego al mes siguiente se te va a olvidar todo. Y pues aquí es diferente porque pues tú en la parte rítmica ves cada movimiento del brazo, de la pierna, la rodilla. La clase que más me gusta, yo diría
que es educación física, porque me gusta mucho hacer deporte, jugar y ese tipo de cosas. Sí que es verdad que a veces nos matan a correr y bueno, pero sí, y si no, pues también podría ser arte porque me encanta dibujar. En un cierto modo se dirige a los niños a dibujar más, ser más artísticos, porque en otras escuelas, por ejemplo, no se dibuja tanto, o por ejemplo te dicen, dibuja tal cosa, tú la dibujas pero lo haces de cualquier manera, sin ninguna emoción. Me gustan muchas clases, pero sobre todo, pues dibujo, me gusta mucho. Me gustaba huerto, ahora no lo hacemos, pero cuando lo hacíamos, o música. La euritmia es una asignatura que no suele gustar mucho, porque puede parecer aburrida o que no tiene ningún sentido, pero sí que tiene un sentido, lo hacen por algo. Eso de pues moverse en el espacio y todos los ejercicios que hacemos es por algo que los hacemos y es algo que nos hace mucho bien y es algo que las otras escuelas no tienen y es algo especial que tenemos y tenemos que aprovecharlo. Mi clase preferida es gimnasia, la preferida gimnasia, porque, bueno, gimnasia hay en todas las escuelas, pero no sé, aparte que el profesor de aquí me gusta mucho y bueno. Pero luego también tengo música, porque a mí la música me gusta, y dibujo. Pues la asignatura que más me gusta, realmente no tengo una así favorita, me gustan todas, pero yo creo que la que más, geografía, porque, bueno, es una asignatura así como nueva en los cursos ya más mayores y pues eso, la cosa de descubrir todas las costumbres, comidas, climas, no sé, todo lo que tiene un país distinto. Entonces, bueno, aparte de que te lo explican y bueno, sí, tienes que memorizar las ciudades, los ríos y tal, esa es la parte que menos me gusta, ¿no? Pero sobre todo lo que realmente me gustó de geografía fue que había que hacer un trabajo de... Cada uno escogía un país y había que hacer un trabajo sobre él. Y bueno, no sé, pues eso. A mí la clase que más me gusta es ética. Yo soy, desde muy pequeñito, soy muy hablador. Mis padres trabajan en eso. Yo soy hablador, me gusta hablar. Entonces, pues yo en ética es que lo disfruto. Y todo está hecho precisamente para que todo tenga un significado. También porque puedes estar en silencio, escuchar, no sé. Arte, me ha gustado bastante. Desde muy pequeños hemos pintado acuarela. Siempre tenemos nuestro estuche. Me encanta porque ahí te puedes expresar, te sientes más libre y además ayuda al trazo para después la caligrafía. Me parece bastante importante. Pues mi mejor curso, séptimo. Eso lo tengo más claro que nada. Porque, bueno, los amigos son... Al principio de curso pensé que todos eran unos pequeñajos que no sabían hacer nada, pero luego me di cuenta de que todos eran majísimos. Y luego también que este curso, sin saber por qué, me gusta mucho el colegio y también aprender nuevas cosas. Pues yo creo que fue primera clase, porque tengo muy buenos recuerdos de, pues eso, del primer curso, de pasar de jardín de infancia al cole de los mayores. Y bueno, mi profesora la verdad es que lo hizo muy bien y nos organizaba un primer curso chulísimo. Nos contaba un montón de historias y, bueno, sobre todo jugábamos mucho, ¿no? Pero era como ya de pasar de los juegos de jardín de infancia a un poco el trabajo de los mayores ya. Y pues la verdad es que no sé, yo tengo muy buenos recuerdos de primera clase. Yo creo que es cuando estábamos en infantil, teníamos un patio, después nos contaban una historia, hacíamos acuarela, jugábamos con los compañeros, las telas, las cuerdas, troncos de madera, muchas otras cosas que en otro colegio no existen. Allí era todo muy bonito. Me acuerdo que hacíamos un teatrillo, antes de irnos hacíamos un teatrillo con telas, maderitas, figuritas. Entonces nos contaban un trocito y después teníamos que seguirlo. Me encantó.
También nos contaban una historia antes de irnos y nos daban una avellanita. Cada uno hacía así como su formita para, no sé, como un tobogán para la avellana. Y yo me acuerdo que siempre le guardaba a mi madre media, me comía media y la otra se la guardaba para comer. Después me decían, no, cómetela tú, pero bueno, yo se lo guardaba, por si acaso. Nosotros, aunque hayamos empezado flojito, sin tener que desde pequeños estar todo el día encerrado una tarde haciendo libros y ejercicios, hemos disfrutado de lo que podíamos, de estar con nuestra familia, ir cuando nos tocaba ir ya de pequeños, ir al parque. Entonces ahí pasó ese momento y ahora ya nos ponemos más serios, pero tampoco excesivamente. Iniciativa. Hasta que nos comprometemos existe vacilación, la posibilidad de retirarse, pero en lo concerniente a actos de iniciativa y creación existe una verdad elemental, y el ignorarla mata innumerables ideas y planes magníficos que en el momento en que uno se compromete también interviene la providencia. Ocurren entonces todo tipo de cosas positivas que de otro modo jamás se habrían producido. Una serie de acontecimientos derivan de esa decisión, poniendo a nuestro servicio incidentes fortuitos, encuentros insospechados y ayudas materiales que ningún hombre podría haber soñado con lograr. Sea cual fuere tu sueño, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia.